Bueno, buenas noches. Haciendo de presentador, bueno, voy a comenzar por decir que soy el autor del libro, supongo que todos saben. Y quería agradecer la presencia de todos ustedes. La verdad que me resulta emocionante ver tantas caras conocidas, amigos, compañeros de ruta, compañeros de colegas de la facultad, amigos, familiares. Para mí es un placer inmenso. Y ¿qué voy a decir? Estamos presentando un libro que es el producto de unos cuantos años de trabajo en circunstancias difíciles en ciertos momentos, pero que fuimos saliendo, y tengo un reconocimiento enorme a todos los que de alguna manera estuvieron participando cerca mío, colaborando, apoyando, a todos les agradezco. No voy a mencionar, no voy a dar nombres porque dejaría un montón afuera y llevaría un tiempo enorme. Mis palabras van a ser solamente en este sentido, de agradecimiento, y del libro yo tendría mucho para decir, pero prefiero que lo digan los colegas que están acá, que son los que van a presentar, y que no es una simple elección que hice de invitarlos a que me honraran con su presencia, es que los tres tuvieron mucho que ver en el trabajo que hice. Ana, desde mucho antes, desde cuando terminaba la licenciatura, después la maestría, en el doctorado fue directora del seminario de doctorado, luego integró el tribunal que examinó la tesis y cuando hice la defensa de la tesis. Nicolás fue mi director de tesis y también integró el tribunal. Un excelente director de tesis que se lo recomiendo a todos. Y bueno, y Gerardo también participó desde el momento que presenté el proyecto de tesis, porque él estuvo en el tribunal que examinó el proyecto de tesis y luego estuvo en distintos tribunales que examinaron ya la tesis terminada. Así que los tres conocen bien la trayectoria que tuve y el producto que salió, entonces son los más autorizados para hacer un comentario sobre mi trabajo. Ya agradezco mucho la presencia de todos y ahora le doy la palabra a Nicolás. Bueno, buenas noches. Gracias, Clarel, por la invitación. No voy a hablar del contenido del libro, voy a hacer una especie de panorama de dónde se inserta el libro y también hablar un poco de su autor, ¿no? Porque Clarel hablaba del proceso de la tesis, que para mí también fue un placer hacer las veces de director, pero además tiene el mérito no solo de haber construido un trabajo de investigación que creo que es muy importante, sino que además haberlo hecho en un contexto complejo, que fue el contexto de la pandemia. Entonces investigar en pandemia con el cierre de los archivos, de las bibliotecas también era complicado, y en un contexto personal y familiar del cual, como en tantas otras ocasiones, él logró sobreponerse y salir adelante con una tesis monumental, ¿no? Y yo creo que todas las historiografías, no solo la uruguaya, tienen figuras que las
organizan, ¿no? Y ahí, en ese sentido, yo me siento un poco un intruso, porque tanto Gerardo como Ana son personas que han renovado la historiografía en general y la historiografía política sobre el siglo XIX. Y si bien las listas siempre son arbitrarias, mi impresión es que Clarell, junto a otros compañeros de la Facultad de Humanidades, ¿no? Porque pienso también que hace 2 años se presentó también el libro de Pablo Ferreira, que creo que también está en esa línea de renovación, se incorpora en ese proceso de renovación historiográfica, ¿sí? Y a su vez llena un hueco cronológico muy importante en el caso de la historiografía uruguaya, ¿no? Ustedes fíjense que, por lo general, en el caso del siglo XIX se trabaja el inicio, la revolución artiguista, la independencia y luego el último cuarto de esa centuria, ¿no? Y lo que ocurre entre 1825 y la década de 1870 o 1875, ¿no? La fecha de cierre del trabajo, por lo general está en lo que un historiador argentino, Tulio Alperín, hablaba como, se refería a esa etapa en el caso argentino, pero creo que aplica para el Uruguay como una etapa de larga espera, ¿no? Yo creo que este libro viene también a llenar un vacío en la historiografía política que tenía igual algunos antecedentes muy importantes, por caso la obra del profesor Pibel Devoto, ¿sí? Y el libro además tiene o surge en un contexto oportuno. Por un lado, el de la oportunidad política. Hoy pensaba, corregime Clarell si me equivoco, pero creo que el libro de elecciones entre sables y montoneras también lo presentaste en un año electoral, ¿no? Es decir, en el año 2019. Y a mí me parece que eso también habla... Los elijo. Sí. Eso también habla, digamos, del contexto en el cual, un libro que ayuda a pensar el contexto actual más allá de las distancias cronológicas, más allá de las distancias o de los cambios, ¿no? Y también creo que es una oportunidad historiográfica muy importante porque, bueno, como les decía al inicio, en el caso del trabajo de Clarell, hay una renovación en la perspectiva, en la forma de observar fenómenos que se habían visto hasta entonces de manera un poco, digamos, tradicional. Entonces, el libro se inserta en un contexto político en el cual, por lo general, en los contextos electorales, repensamos los acontecimientos pasados y también, bueno, contribuye Clarell como un historiador de la política, ¿no? Y el libro habla de los partidos, o el libro habla de la prehistoria de los partidos, ¿no? Y estamos, por eso hablaba de la oportunidad del contexto, en una etapa en la cual los partidos son mal vistos, en buena medida, porque, bueno, sus fines no han mutado en lo esencial, de algún modo, constituyen nuestra vida, o sus elementos son, digamos, constitutivos de nuestra vida social, de nuestra vida en sociedad, y el libro demuestra la relevancia que tienen o que han tenido distintas asociaciones, distintas agrupaciones en el proceso de conformación de identidades partidarias y en el proceso de conformación de una vida política y de una vida democrática en el Uruguay, desde el siglo XIX, y si se quiere podemos encontrar conexiones con nuestros días, ¿no? Y esto también se inserta, y por eso decía que pensaba hablar del contexto historiográfico, en una discusión que atraviesa a todas las sociedades latinoamericanas. En la presentación previa, en el caso del libro de Lucía Sala, eso estaba muy presente, ¿no? El debate sobre democracia, el debate sobre democratización y también el debate sobre la ciudadanía, ¿no? Y hoy en día la ciudadanía es un término crucial en los debates políticos, pero también, como es un término crucial en los debates políticos, es muy importante en los debates académicos, ¿no? En la época en la cual, bueno, se caracterizó, o en la época que marcó la obra de Lucía Sala, es decir, las décadas del 60 y del 70, uno de los términos centrales era, para la historiografía y también para la sociedad, era el de revolución. Bueno, hoy la historiografía y hoy las sociedades latinoamericanas discuten en torno a la idea de ciudadanía, y los historiadores debatimos o discutimos qué tan presente está este problema de la ciudadanía en los acontecimientos pasados, y es una categoría o es un concepto central o muy productivo para la historia política, ¿no? Y esto ha permitido renovar
los estudios sobre el siglo XIX, a través de la constitución de ciudadanías y de la formación de ciudadanos como un elemento clave o como un aspecto clave para entender el proceso de construcción de las naciones, y en el caso de Uruguay, el proceso de construcción del Uruguay en forma posterior a las independencias. Y creo que el trabajo de Clarell, además, agrega otro elemento que discute con la historiografía previa, y es con romper con el enfoque lineal según el cual, digamos, hubo una transición que puso fin a la colonia o fin al antiguo régimen e insertó a los países, e insertó al Uruguay en la vida republicana, ¿no? Es decir, el trabajo de Clarell complejiza mucho más, muestra los matices, muestra los distintos aspectos que permitieron discutir ese proceso de construcción de ciudadanía, ¿no? Pasando por algunos de los elementos centrales de la historia política de nuestro país, ¿no? Es decir, las constituciones y el debate constitucional, las distintas formas de organización y las características que presenta esas formas de organización, lo que se rescata del orden colonial y lo que se intenta renovar de ese orden con el que se rompió, y sobre todo el problema de la representación y de la representación moderna, es decir, cómo los ciudadanos iban a ser representados y a su vez quiénes los iban a representar y qué formas de organización se iban a dar para ese proceso de representación, los debates o las discusiones que están muy presentes en el libro sobre las libertades civiles y las libertades políticas, que si se quiere es algo que también discutimos hasta hoy, ¿no? Las distintas nociones jurídicas sobre los individuos y qué características presentan, y en el libro está muy presente en ese proceso de debate y sobre la construcción de la ciudadanía, también, por supuesto, la idea del asociacionismo y cómo la participación política no pasa solo por los procesos electorales, ¿no? Es decir, eso es una especie de muletilla que también escuchamos en cada periodo electoral en forma más reciente, pero, bueno, Clarell, en una investigación más de tipo fáctico, demuestra cómo en el siglo XIX uno puede observar la multiplicación de tertulias, de salones, de clubes, de agrupaciones sociales, de periódicos, de distintas formas de organización que van dando forma a esas identidades políticas, a distintas identidades de tipo partidario, ¿no? En última instancia demuestra un universo muy innovador sobre las prácticas políticas, sobre los distintos tipos y sobre las distintas modalidades de sociabilidad y sobre cómo se fue construyendo la opinión pública, ¿no? Con algunas preguntas que a mí me gusta repetir siempre, ¿no? Es decir, que los historiadores no nos hacemos preguntas magistrales o grandes preguntas, sino que nos hacemos preguntas que son elementales, pero que intentan bucear en acontecimientos que parecen evidentes, ¿no? Es decir, preguntas como, por ejemplo, ¿quién convocaba a las personas? ¿Quién encabezaba las distintas acciones, los actos, las movilizaciones? ¿Qué características presentaban las agrupaciones que organizaban distintos actos, distintas movilizaciones, distintos eventos en periodos electorales y fuera de periodos electorales, ¿no? Entonces, para cerrar, creo que pensar en estas cuestiones, plantear la relevancia que tiene la sociabilidad en los procesos de constitución y de formación política y por ende de formación ciudadana, es algo que nos debemos y es algo que tenemos que discutir en forma permanente, ¿no? Y creo que el libro de Clarell muestra, por un lado, esos antecedentes, muestra que el mundo partidario, que el mundo de la política en el siglo XIX es complejo, es bastante más complejo de lo que pensamos, y creo que con mucho fundamento demuestra esa complejitud, y demuestra sobre todo que la ciudadanía ha sido una larga construcción y que, pese a que hoy en día escuchamos a veces argumentos sobre la grieta, sobre la lucha en el barro, pese a los sinsabores, pese a algunos momentos oscuros que ha vivido la política, que ha vivido la sociedad y que ha vivido, por ende, el Uruguay, vale mucho la pena haber llegado hasta aquí, ¿no? Yo creo que el libro de Clarell muestra en plenitud ese recorrido y ese esfuerzo que hacemos a diario para construir más y mejor ciudadanía. Así que gracias. A Clarell lo tuve de alumno en el grado, en el
posgrado primero en la maestría, donde dirigí la tesis, y después el seminario de tesis de doctorado. Y digamos, además de que ahora es compañero nuestro en el grupo de investigación Claves del siglo XIX en el Río de la Plata, y nuestro excelente secretario de redacción de la revista Claves, sin lo cual creo que la revista no podría salir. Por lo tanto, estoy, digamos, hablando aquí como colega que lee críticamente una obra, pero también como amiga de Clarel. Este trabajo del Círculo al Club, primeras asociaciones políticas en Uruguay hasta 1875, yo creo que dialoga muy bien con el anterior libro al que hacía referencia hace un rato Nicolás, Elecciones entre sables y montoneras, porque trata de apartarse de una interpretación hasta digamos estos años bastante canónica sobre la base de dicotomías, caudillos, doctores, campo, ciudad, civilización, barbarie, que a su vez digamos planteaban como una sucesión lineal de un proceso donde había algunos actores que se escogían y había otros, muchísimos, que no llegaban a aparecer en la escena. En cuanto a los puntos de continuidad con elecciones entre sables y montoneras, además de esa mirada lateral al problema y por lo tanto descubriendo otras aristas que no se habían visto, yo destaco dos que para mí, en el caso del libro anterior, habían sido muy removedoras para volver a pensar. Analizar el derecho de petición y analizar la necesidad de legitimar acciones que de todas formas eran acciones bajo la institución de la dictadura. Aclaro un poquito más. El derecho de petición estaba consagrado en la Constitución de la República, pero ese derecho de petición, desde el primer momento de su utilización, se lo tomó como colectivo. Y entonces ese derecho de petición podía ser un pronunciamiento, ese derecho de petición podía ser un conjunto de personas que se nucleaban para hacer una demanda concreta a la Asamblea General, al Poder Ejecutivo y demás. Es decir, que esta idea de las asociaciones, de la sociabilidad asociativa, en realidad estaba como insinuada en esa referencia al derecho de petición, sí consagrado en la Constitución, a diferencia del derecho de asociación que no lo estaba, porque se partía del esquema de individuos aislados, ¿no? Es decir, en el esquema liberal, individuos aislados, individuos separados, que, bueno, se asociaban políticamente para constituir la nación, pero esa tal vez era la única asociación que podían tener, como menciona Clarel en este trabajo que estamos presentando. Y el otro tema es el del plebiscito. La referencia al uso prolongado de medidas prontas de seguridad que estaban en la Constitución también y que habilitaban al Poder Ejecutivo a actuar, digamos, desconociendo el capítulo de derechos que la Constitución tenía y que en algunos casos van a llegar hasta el extremo, y eso es lo que escandalizó, porque no escandalizaba que se tomaran medidas violatorias de los derechos individuales, pero escandalizó cuando en el marco de medidas prontas de seguridad se aplicó un impuesto, ¿no? Y que ese impuesto se prolongara, ¿no? Un impuesto además a los ganaderos, y que ese impuesto se prolongara en el tiempo. Pero la idea del plebiscito
era, digamos, y que va a proponer Fructuoso Rivera en las elecciones, después de haber, bueno, derrocado a Manuel Oribe, ese plebiscito por lo menos recordaba algo que en el Círculo al Club se va a desarrollar más, que era la necesidad de legitimar las acciones. Defensor de las leyes, partido constitucional, ¿no? Ese tipo de referencias a una unanimidad, porque no había espacio para la diferencia, no había espacio para la oposición, pero sí una referencia asociada a un régimen en construcción donde la Constitución era más un proyecto a realizar que una realidad. Pero yendo al libro, digamos, dejando estos antecedentes, pero que se van a desarrollar desde otra mirada en el Círculo al Club, yendo al libro en particular, yo decía una mirada de costado. Cuando digo de costado es que se puede ver el espesor del problema y se pueden encontrar estos otros protagonistas, estos otros actores que no estaban en las versiones más, digamos, canónicas del tema, y también incorporando una mirada espacial que va a Estados Unidos, a Europa, a América del Sur, América Latina, y que ve cómo esa circulación de ideas, acompañada por la circulación de personas, en definitiva iba generando como espejos que, digamos, intervenían directamente en los acontecimientos, en este caso de Uruguay, pero del Río de la Plata en general. La interpretación sobre los bandos tradicionales, ¿no? Y esa centralidad blanco-colorado, blanca y colorada, o la interpretación acerca de una línea de continuidad, con una secuencia lineal de bando a partido. Bueno, esto está examinado, desmenuzado y a través de un fino análisis de fuentes, y muchas de las fuentes tomadas del archivo de Pibel Devoto, ¿no? Porque eso también me parece interesante, ¿no? Como una misma, o sea, una documentación que ha sido vista por un autor con otras preguntas responde cosas diferentes. Hay una idea en la que me quiero detener, un momento en el que me quiero detener, esas como joyitas que a veces uno encuentra en los trabajos. En este trabajo hay un análisis del asociacionismo muy, digamos, muy completo, muy tratando de llegar no solamente al asociacionismo de los notables, sino también a un asociacionismo plebeyo, tratar de incorporar las sociedades transhumantes, tratar de incorporar aquellos grupos que en general son tocados de costado cuando tenían una participación muy relevante en el quehacer político, no porque eran los que tomaban decisiones, pero sí los que estaban en la, digamos, al frente del cañón, para usar un símil militar. Pero entonces el libro tiene todo eso, pero yo quería detenerme como para ver cómo se va a Europa, se viene a América y demás, en las referencias a otro proceso revolucionario que conmocionó por lo menos al mundo occidental, y que son las repercusiones de la Revolución de 1848. Cuando se había hablado, digamos, cuando se había producido la Revolución Hispanoamericana, estaba presente la idea de la Revolución Francesa, y a esa idea de Revolución Francesa se le adjudicaban
adjetivos que hablaban como de ese torrente, por lo tanto algo que no se podía contener, pero el fuego abrasador, y surgió en esa lectura de la Revolución Francesa, surgió toda una lectura de la contrarrevolución. Bueno, es interesante cuando en el libro se analiza los ecos de la Revolución de 1848, que también tiene en Francia un escenario importante. Es interesante cómo aparecen nuevamente estas lecturas negativas, aparece la idea de la revolución como algo que recorre el mundo, ¿no? Ese fantasma que recorre Europa, no, fantasma que recorre Europa y América. Y es interesante cómo Clarel, a través de fuentes laterales, va mostrando cómo aparece ese, digamos, anticomunismo, lo llama Clarel en el trabajo, cuando con una gran presencia extranjera en Montevideo, estamos en el marco de la guerra contra Rosas, de la Guerra Grande, está Montevideo sitiado por las tropas de la Confederación. En Montevideo se ha organizado una legión francesa, hay una legión italiana y demás. Y cuando se conoce la noticia de la revolución en Francia, los franceses se reúnen para cambiar quiénes eran las personas que los dirigían, por decir que en la elección anterior habían participado solamente unos pocos. Y un, digamos, protagonista contrario al gobierno de la defensa y que luego va a abandonar ese lugar, Francisco Solano Antuña, si no me equivoco, Francisco Solano Antuña, va a anotar, ¿no?, en el diario que en ese momento había una delegación de diplomáticos franceses y británicos, porque, bueno, había una intervención anglo-francesa en la región, y uno de ellos era varón, y entonces dice Francisco Solano Antuña que ya lo llaman de Monsieur, o sea, le sacan el título, ¿no? Es decir, hasta dónde ese movimiento, ese republicanismo que hace huir, digamos, al rey, la familia y demás, esas barricadas que aparecen, tienen repercusiones, no solamente por lo que los periódicos pueden señalar, sino repercusiones concretas. Y allí el libro desarrolla algunas ideas que ya habían sido manejadas por Mario Echechuri en un artículo anterior, pero aportando otras fuentes de cómo esto se produce. Y lo mismo en ocasión de la Comuna de París y la contextualización, que me parece muy acertada, de las expresiones de José Pedro Varela en el periódico La Paz, en torno a, bueno, a lo que interpretaba de lo que estaba ocurriendo. El manejo de la bibliografía es un manejo muy fino, y la incorporación de la producción historiográfica con estas otras nuevas preguntas está muy bien ensamblada. O sea, no se trata de un recorte y pegue de lo que dice fulano y lo que dice mengano, sino un repensar el problema concreto de la investigación a partir de casos, de situaciones en otros lugares, incorporando, por ejemplo, esta idea del círculo, ¿no? Es decir, la idea de, bueno, si no hay partidos, ¿qué es lo que hay? Y a su vez el papel de los mediadores dentro de esto, y siempre en un juego que trata de incorporar al conjunto de la población esa política que no se explica solamente por los acuerdos entre los notables. Y para terminar, porque si no podría extenderme realmente mucho más, porque el libro tiene muchas puntas, muchas inquietudes y muchos aspectos novedosos,
La tesis que recorre el libro apunta, bueno, a por qué esos partidos, que los contemporáneos los llamaban partidos, lo que tenemos que aclarar los historiadores es que no son los partidos que, digamos, nosotros concebimos, es otro concepto que está allí, porque hubo una, digamos, no se puede hablar de estos partidos, porque incluso ese asociacionismo, ¿no?, que puede aparecer en algunos casos como algo, digamos, a lograr, cómo esos círculos que son concebidos como una expresión de la vida política, ¿por qué estuvieron, digamos, sobre todo las asociaciones, estuvieron limitadas en este periodo? Clarel dice, bueno, la conclusión de que estuvieron limitadas no es muy novedosa, pero lo que importa es por qué, y ahí digamos, ese recurso a examinar hasta dónde la Constitución y las apropiaciones de la Constitución están operando, esa idea de ver las restricciones a la participación, ¿no? Porque la asociación supone que son iguales, ¿no? Es decir, la idea de la democracia y cómo esa idea de la democracia sigue estando contenida, limitada en gran parte del siglo XIX, son en definitiva elementos que están trabando el que se pueda avanzar. ¿Hasta dónde reconocer la diferencia o el derecho de pensar diferente? ¿Hasta dónde permitir que el conjunto del espectro social pueda participar cuando la discriminación, cuando las diferencias sociales, cuando se sigue temiendo a la plebe, están allí operando? Yo realmente, Clarel, quiero felicitarte por este trabajo. Es un trabajo que además se lee muy bien, se lee de manera, yo no diría fácil, porque eso capaz que puede ser visto como algo negativo, pero uno se engancha y se entusiasma y va siguiendo una trama que tiene una riqueza de aristas realmente interesante, y donde se posicionan unos y se posicionan otros, la variabilidad de las posiciones y ese camino relativamente trunco hacia, digamos, el aceptar, ¿no?, que la guerra civil no es el camino para construir una república y menos aún la república democrática. Clarel obtuvo un premio en la categoría inéditos por este trabajo, y por un avance, sí, antes de presentar la tesis, es cierto, y eso creo yo que le da también otro reconocimiento, porque son otras personas que también lo han leído y que también han encontrado en esta aproximación, bueno, una interpretación que avanza para que conozcamos mejor ese siglo XIX, del cual Nicolás decía que era necesario revisar, ¿no? Esa larga espera, entre comillas, al estilo de Halperin, pero un periodo que no se explica simplemente con esas dicotomías a las que estábamos acostumbrados. Gracias.
Lo primero que quiero destacar es la vida de Clarel. No solamente su vida como historiador, su vida entera, ¿no? No somos solo lo que hacemos, somos muchas cosas. Y cuando ponemos pasión en lo que hacemos, también esas otras cosas que han estado en nuestra vida aparecen. Clarel como historiador tiene, la verdad, una trayectoria impresionante. Ya 3 libros, los 3 libros estupendos, premios. Y Clarel, digamos, tuvo algunos inconvenientes para arrancar de joven. Pero la verdad es que arrancó, bueno, Artigas se convirtió a la revolución con esa manera tan radical que lo hacía, a la misma edad que moría Bolívar, 46, 47 años. Y después fueron 10 años fulgurantes y 30 años. Y uno dice, bueno, ya le decían el viejo al inicio de la revolución. Hay algo de artiguista en lo de Clarel. Espero que no tengas 30 años de... Espero que no tengas 30 años de exilio en el Paraguay. Que no fue exilio, pero bueno. Y menos en Curuguatí, por favor. Pero quiero destacar esto, porque es este libro, cuando uno lo lee, cuando uno aprende, cuando uno se enriquece en esa trama, bien, yo pienso en Clarel, pienso en esa vida en donde, bueno, con tantas mochilas, Clarel en determinado momento empezó a trabajar de nuevo, a reiniciar de nuevo, y ha logrado y logra, y sobre todo lo que va a lograr, que es lo mejor, que viene para adelante. Mi admiración, además de mi cariño absoluto. Clarel se mete en un tramo que, como decía Nico y Ana, es un tramo que en determinados momentos trazó Pibel, y Pibel, aunque no me acompañen, era un grande, era un grande, entre otras cosas porque, bueno, hoy Clarel, yo creo que le mete 4 misiles brutales, bueno. Pero, bueno, su interpretación del Uruguay, su visión del Uruguay, bueno, perduró, tal vez demasiado. Pero esa es la clave de las sociedades. Preguntar, que cada generación tenga nuevas preguntas. Que se vean, como decía Ana, los mismos documentos, pero con preguntas nuevas que van a decir cosas diferentes. Y bueno, Clarel hace mucho de eso, y eso lo hace un innovador en su interpretación sobre el siglo XIX y en su interpretación sobre la historia de los partidos, nada menos que de los partidos, pero lo hace, bueno, mirando otros espacios de sociabilidad, de agrupaciones, de asociacionismo. Lo hace como lo deben hacer los historiadores, leyendo con profundidad. Cuando se lee Patria en un documento de 1800, de 1810, de 1820 o más adelante, no hay que traducir Nación. Del mismo modo que cuando se lee Partido, las traducciones son complejas. La historia conceptual que Clarel utiliza en su caja de herramientas nos previene
contra ese anacronismo en la lectura de los documentos. Y nos previene bien, porque la palabra partido era una palabra con connotación negativa, era facción. Del mismo modo que la palabra democracia era una palabra negativa. Hubo que atemperarla, muchas veces con adjetivos, para que se convirtiera en una palabra consensuada, que sin embargo terminaba siendo y termina siendo hoy una palabra confusa. Lo mismo que libertad, o lo mismo que república. A mí me causa mucha gracia y fastidio cuando hay quienes dicen, yo no sé por qué se extraña, yo defendí siempre la libertad. La verdad que decir eso no dice nada, porque tenemos que empezar a discutir qué es defender la libertad y a qué concepto de libertad estamos haciendo referencia. Hay que entrar en esa lectura del documento que recoge eso que también es la política, que es la disputa de ese trayecto que las palabras como posibilidades significativas realizan para convertirse en conceptos, que son otra cosa, que son delimitaciones provisorias, pero que tienen una cierta frontera que por otra parte cambiará. Para eso hay que aprender a leer bien los diccionarios. Los diccionarios no son una policía del contenido de las palabras, no son mataburros. Los diccionarios vienen después de la voz popular, recogen los usos públicos. Y si ustedes siguen la historia de los diccionarios y de las palabras fundamentales del siglo XIX uruguayo en su práctica política, verán cómo esas palabras cambian hasta de género. Está en línea, sigan las palabras y verán cómo partido, libertad, república, democracia cambian. Clarell previene bien sobre eso y hace una lectura muy intensa, y hace una lectura en donde incorpora documentación nueva e incorpora preguntas nuevas. Y entonces, bueno, va a los núcleos. Acá hay mucha teoría, pero la verdadera teoría es la que se confronta con la documentación. Está bien la teoría, pero los acontecimientos ocurren y la culpa no la tienen los acontecimientos. Y hay que ver claramente cómo se registran esos acontecimientos. Trabaja las sociabilidades políticas, pero la trabaja, como se ha dicho, desde otras perspectivas. Las tertulias, las pulperías, los cafés, las prácticas políticas. Pablo Ferreira, citado, que está por allí, hablaba de los lugares de la política. Los lugares de la política son muchos, no son uno solo. A eso converge en esa historia apasionante del asociacionismo, de ese entramado sociopolítico que va cambiando. Y uno ve que con esas prevenciones, que son teóricas, pero que también incorporan preguntas, documentación nueva, los grandes acontecimientos y las grandes figuras y los grandes personajes cambian. El pasado cambia. No es un objeto inmóvil que está interpretado de una vez y para siempre. Cambia. Y Clarell nos ha cambiado la ruta sobre la sociabilidad política en el siglo XIX. Y eso es de tremenda importancia, porque lo hace además haciendo no solamente historia dentro de fronteras, no, ahí está la región, ahí está el mundo, ahí están los ecos de lo que ocurre. Y no es que niegue, que eso es siempre fácil e infértil, ponerse a negar radicalmente las hipótesis anteriores para confrontarlas con otra totalidad tan uniforme como la anterior. No, deja preguntas. Su último capítulo, Freno e impulso del asociacionismo, guerra y paz, clubes y sociedades, y los partidos,
Y nos deja una pregunta realmente formidable. ¿Cuándo empezaron los partidos? ¿Cuándo empezaron? Por cierto, desmiente a Pibel. No es que no queda nada de Pibel, no, quedan cosas. Pero la idea de que, bueno, habían continuidades que hundían sus últimas raíces en el último mundo colonial, que tenían un momento clave en la revolución y que luego, bueno, a partir de la batalla de Carpintería, prosiguen, bueno, no, es más complejo. Y Clarel nos demuestra que es más complejo. Y aquella idea de Romeo, que era una modelización perfecta, dos antagonismos, una temprana consolidación de la forma partidaria, que era la prevalencia del mundo caudillesco sobre el mundo de los doctores, que estaba en la Constitución del liberalismo censitario de 1830, que incorporaba esa visión de que los actores debían ser los individuos, no los colectivos, esa negación antipartidista. Bueno, y esa idea de que el segundo antagonismo es la política de coparticipación, en donde los partidos que ya venían desde el origen del Estado y aún desde antes, se admiten recíprocamente. Es un modelo que funciona bárbaro. Y lo que hace Clarel es, no, pero mirá, y también Clarel hace otra cosa muy importante, que es aguzar el oído para escuchar a otros y descubrir sociabilidades transhumantes y descubrir las otras sociedades de los invisibles y descubrir cómo, en definitiva, en esa sociedad albergaban otros lugares de la política y otros lugares en donde se debatía lo mejor, lo peor, y se confrontaba. Por cierto que la disputa por la historia nunca terminará. Y por cierto que esos notables que en el siglo XIX de alguna manera ganaron la partida, o por lo menos ganaron buena parte de la partida, aunque no del todo a la luz de lo que vino después, siguen estando disputando hoy. Y de acuerdo a cómo se hace la historia, bueno, se esclarecen figuras que estaban mal recordadas o algunas invisibles. Acá hay uno de los valores en los que cada vez creo más, que es en las historias personales, como reveladoras de una época. Y ahí encuentro a Juan Florencio Perea, que yo lo recordaba como el secretario del ECOR, pero acá ese recorrido bien registrado, documento a documento, que viene a expresar, les recomiendo que lean páginas 121 y 122, una nota al pie que viene a expresar, como el trasluz, una época diferente, una visión diferente sobre esa época. Era mucho más complejo, mucho más complejo. Y como dije que voy a ser breve, y lo voy a cumplir esta vez, creo que lo que nos propone Clarel, que obviamente genera y se incorpora, como no podía ser de otro modo, dentro de debates históricos e historiográficos de más larga data, en donde no solamente está Pibel, está Real de Azúa y están tantos, es un debate que llega hasta nosotros. Y es un debate relevante. Hoy vivimos en la última democracia de partidos que existe en América Latina. Un misterio. ¿Cuánto durará? Siempre se comparaba como pero está Chile también. Ya no está Chile. Implosionaron los partidos. Y aquí, bueno, vaya a saber qué son estos partidos. Sobreviven. Y ojo,
hay nuevos partidos, como en el siglo XIX, que ya son los más tradicionales, porque ya tienen 53 años y son el partido de coalición más importante del 2024 y desde hace 25 años son el partido más importante en clave electoral. Estoy hablando del Frente Amplio. Y bien, blancos y colorados perduran. Entonces, esta especie de este peinar a contrapelo, la historia del siglo XIX, Real de Azúa siempre proponía dos cosas que este libro hace. Primero, reflexionar sobre lo obvio. Un gran horizonte de reflexión. Reflexionar sobre lo obvio. Lo obvio, finalmente, esa historia de Pibel que casi era una obviedad, era una periodificación casi perfecta. Bueno, la verdad que escondía cosas, encubría cosas. Los mismos documentos hoy, con preguntas diferentes, dan otras cosas. Y luego, bien, ¿cuándo empiezan esos partidos? Y evitar las modelizaciones. Allí al final Clarel cita a Sartori, a Giovanni Sartori. Giovanni. Sí, Giovanni. No es Juan Sartori. Perdón. Más de una vez me ha pasado, ¿eh? Más de una vez me ha pasado. Pero, a ver, ¿qué puede escribir Juan Sartori? Sin embargo, puede pagar. Sartori tiene quien le escriba. Estoy hablando de Giovanni Sartori. Que se aclare. Giovanni Sartori, bueno, prevenía desde esa otra mirada de la ciencia política, prevenía, ojo, miren que lo que ustedes llaman partido en realidad es más complejo y hay muchas catalogaciones como partidos que se apartan del canon. Sartori terminó sus días criticando profundamente a la ciencia política que había ayudado a crear. Y esa es la labor de un intelectual de fuste, porque Sartori al final podía quedarse, bueno, yo ya hice mi partido, que vengan los que vengan, y terminó en las trincheras diciendo, están midiendo cualquier cosa, están utilizando mal las categorías, están reforzando mitos, visiones equivocadas. Bueno, Clarel, de alguna manera, con esta historia del siglo XIX, y renovando nuestra mirada, nos da pistas también para entender. Allá antes me están haciendo así, y justo iba a terminar. Para entender, bueno, estas cosas que nos cuesta tanto entender en el 2024, en la que, sin embargo, y pese a todo, y espero que no haya sorpresas, finalmente sigue siendo, con la pregunta que Clarel plantea, que es ¿cuándo empezaron los partidos? Sigue siendo, y por suerte para mí, la última democracia de partidos de América Latina. Gracias. Bueno, agradezco a todos la presencia de todos y bueno, lamentablemente tenemos que entregar la sala, así que muchísimas gracias por haber estado.